Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se creó en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas y en 1971 se añadió la última unidad, que es el mol. Está formado por 7 unidades básicas: el metro, el kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela. Este conjunto de unidades se corresponde con magnitudes físicas fundamentales. Estas unidades básicas se complementan con otras 2 unidades que se utilizan en la medición de ángulos y que se denominan unidades suplementarias, y son el radián y el estereoradián. El radián lo veremos más adelante. Y por último, además de estas unidades básicas, existen otras unidades que se llaman derivadas, porque, como veremos, se pueden obtener o se pueden expresar en función de estas 7 unidades básicas. Aunque parezca mentira, cualquier otra unidad se puede expresar siempre en función de estas 7 unidades básicas. Aquí tenemos el cuadro de estas 7 unidades básicas que forman el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos el metro, que es la unidad de longitud, el kilogramo como unidad fundamental de masa, el segundo, unidad de tiempo, el amperio, unidad de intensidad de corriente. Esto lo veremos en el tema de circuitos eléctricos. El kelvin, que es la unidad de temperatura, la veremos más adelante. El mol, que es la cantidad de sustancia, lo veremos en el tema dedicado a la materia y las reacciones químicas. Y la candela, que es la unidad de la magnitud e intensidad luminosa, que esta no estudiaremos. Este es el cuadro de múltiplos y submúltiplos de las unidades del Sistema Internacional, porque salvo algún caso, como veremos en las unidades de tiempo, en general las unidades del Sistema Internacional, tanto las básicas como las que sean derivadas, podemos decir que forman un sistema decimal, porque aparte de la unidad principal, luego existen una serie de unidades mayores que la principal, que son los múltiplos de esa unidad, y otra serie de unidades más pequeñas que la principal, que serían los submúltiplos. Y todas estas unidades, tanto las mayores como las menores, pues varían de una a otra, a la siguiente, de 10 en 10. Por eso se dice que es un sistema decimal. Y por tanto existen unos prefijos, tanto para los múltiplos como los submúltiplos, cuya equivalencia es siempre, en términos numéricos, una potencia de 10. Así, por ejemplo, si vemos los múltiplos, pues tenemos aquí el prefijo deca, que significa que esa unidad que vaya precedida del prefijo deca, como por ejemplo decámetro, pues significa que es 10 veces mayor que la unidad a la que precede. En este caso, el decámetro sería 10 veces el metro, o igual a 10 metros. En términos de potencia de 10, sería 10 elevado a 1. El prefijo hecto significa que es 100 veces, o 10 elevado a 2, la unidad a la que precede. Por ejemplo, el hectómetro pues es igual a 10 elevado a 2 metros, o bien igual a 100 metros. El prefijo kilo implica que es 1000 veces, o 10 elevado a 3 veces, la unidad a la que precede.
Así sabemos que un kilómetro pues son 1000 metros. El prefijo mega equivale a 1.000.000. Esto se usa, por ejemplo, en informática. Hablamos de megabytes o de megabits, y bueno, pues un archivo que, por ejemplo, ocupe 1 megabyte, pues significa que ocupa 1.000.000 de bytes. También el prefijo giga se usa mucho en informática, tanto para hablar de, por ejemplo, de lo que ocupa un archivo en términos de gigabytes, o la velocidad de una transmisión de datos en gigabits, o también hablando de frecuencias, cuya unidad sería el hercios, pues también se habla de gigahercios. En este caso, el prefijo giga significa 1000 millones. Por lo tanto, un archivo que ocupe 1 gigabyte significa que ocupa 1000 millones de bytes. Y también el prefijo tera se usa mucho en informática para hablar también de lo que ocupa o del espacio que tenemos en un disco duro, y en este caso el prefijo tera significa 1.000.000,000. O sea que, por ejemplo, un disco duro que tenga una capacidad de 1 terabyte significa que tiene una capacidad de 1.000.000.000 de bytes. Eso en cuanto a los prefijos. Podemos observar aquí una cosa que veremos al final en cuanto a la ortografía de los símbolos de los prefijos, y es que si nos fijamos, todos los símbolos de prefijos se escriben en minúscula, excepto los prefijos de múltiplos a partir de mega y mayor, ¿no? Por ejemplo, mega pues ya es una M mayúscula, giga la G mayúscula y tera sería la T mayúscula. Sin embargo, el resto podemos observar que se escriben en minúscula. En cuanto a unidades que sean menores que la principal, pues tenemos el prefijo deci, que significa que es una décima parte de la unidad a la que precede, o sea que es esa unidad dividida por 10, o bien multiplicada por 10 elevado a menos 1. El prefijo centi significa la centésima parte de la unidad correspondiente, o bien esa unidad dividida por 100. Mili significa dividida por 1000, micro dividido por 1.000.000, nano dividida por 1000 millones y pico dividida por 1 billón. Estas unidades que son tan pequeñas podría parecer que son muy raras, pero como veremos en el tema de electricidad al hablar de la capacidad de un condensador, sí son usuales utilizar este tipo de unidades. Así, por ejemplo, pues veremos microfaradios, nanofaradios, picofaradios como unidades de capacidad de un condensador. Como hemos dicho antes, las unidades derivadas se pueden expresar todas en función de esas 7 unidades básicas del sistema internacional. Incluso unidades que tienen nombres propios, por ejemplo el Newton, el Pascal, el Julio, se pueden expresar en función de esas 7 unidades básicas. Por ejemplo, el Newton. El Newton, cuyo nombre se debe a Isaac Newton, pues como veremos, el Newton se puede expresar como el producto de una fuerza por una aceleración, y poniendo esas unidades en las correspondientes unidades básicas, al final obtendríamos este conjunto de unidades, que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro partido por 1 segundo al cuadrado. De la misma manera, el Pascal, que es una unidad de presión y que se define como newton partido por metro cuadrado, puesto que es una fuerza partido por una superficie, si sustituimos el newton por esto, pues al final, operando, nos quedaría que el Pascal
es igual a 1 kilogramo partido por metro y por segundo al cuadrado. Y por último, el julio, que es, como veremos, una unidad de energía o la unidad fundamental de energía, sería newton por metro. Y sustituyendo el newton por su valor, pues nos quedaría kilogramos metros cuadrados partido por segundo cuadrado. Por lo tanto, podemos ver en estos tres ejemplos que las unidades derivadas se pueden expresar siempre en función de ese conjunto de 7 unidades básicas. Pasamos a ver algunas magnitudes importantes y sus unidades. Empezamos con la longitud, que seguramente es la magnitud más conocida, y la unidad fundamental es el metro, que además hemos visto que es una de las unidades básicas y se representa con el símbolo de la M minúscula. En este caso, dadas dos unidades consecutivas, la mayor es siempre igual a 10 veces a la inferior. O dicho de otra manera, que la diferencia entre dos unidades consecutivas está relacionada mediante un factor de 10. Para pasar de una unidad mayor a otra menor, por ejemplo de metro a decímetro, pues se multiplica, como vemos aquí, se multiplica. Para pasar de metro a decímetro tenemos que multiplicar por 10, es decir, que un metro es igual a 10 decímetros. De la misma manera, un decímetro es igual a 10 centímetros y un centímetro es igual a 10 milímetros. En el caso de que quisiéramos pasar, por ejemplo, de metros a milímetros, pues lo único que tenemos que ver es cuántos saltos hay, ¿no? Habría un salto para pasar a decímetro, otro salto para pasar a centímetro y un tercer salto para pasar a milímetro. Es decir, que en este caso tendríamos que multiplicar por 10 tres veces, lo que sería 10 elevado a 3 o lo que es equivalente por 1000. Por lo tanto, un metro sería igual a 1000 milímetros. Si queremos hacer una conversión al revés, es decir, queremos pasar de una unidad a otra mayor, por ejemplo, de metro a decámetro, en este caso tendríamos que dividir por 10. A su vez, para pasar de decámetro a hectómetro tendríamos que dividir también por 10 y para pasar de hectómetro a kilómetro también tendríamos que dividir por 10. Si queremos pasar, por ejemplo, de metros a kilómetros, pues tendríamos que dividir 3 veces por 10, o lo que es lo mismo, tendríamos que dividir por 1000. Así, por ejemplo, 5000 metros pues serían equivalentes a 5 kilómetros, que es el resultado de dividir 5000 entre 5. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Con varios casos. Vamos a convertir, por ejemplo, 3584 centímetros a decámetros. En este caso, tenemos que ver primero cuántos saltos hay de una unidad a otra, ¿no? Si volvemos a la diapositiva anterior, pues hemos dicho que íbamos a pasar de centímetros a decámetros. Bien, tenemos que pasar de centímetros a decámetros. Tenemos un salto, dos saltos y tres saltos. Son 3 saltos, pero eso significa que tendremos que utilizar un factor de conversión de 1000. Pero la duda sería, ¿tengo que multiplicar por 1000 o tengo que dividir por 1000? Entonces, lo que hay que hacer es razonar un poco. Si yo tengo una cantidad, una medida, en este caso una longitud expresada en centímetros, al expresarla en una unidad mayor, numéricamente va a ser menor. Entonces, para que me salga un número menor, tendré que dividir. De todas formas, aquí lo vemos, ¿no? Lo hemos explicado antes, que cuando pasamos de una unidad menor a otra mayor, pues hay que ir dividiendo tantas veces como saltos haya que dar. En este caso tendríamos que dividir por 1000. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Dividimos
3.584 entre 1000 y ya tendríamos el resultado en decámetros, que daría 3,584 decámetros. El segundo caso es pasar 2,623 hectómetros a decímetros. De hectómetros a decímetros, si nos vamos a la gráfica esta, de hectómetros a decímetros, también tenemos 1, 2 y 3 saltos. En este caso, el hectómetro es mayor que el decímetro. Por lo tanto, el número en decímetro, la medida en decímetro, numéricamente tiene que ser mayor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1000. Efectivamente, multiplicamos por 1000 y nos daría 2623 decímetros. Y por último, vamos a pasar 5,791 de decámetros a milímetros. En este caso, de decámetro a milímetro hay 1, 2, 3 y 4 saltos. Por lo tanto, habría que multiplicar en este caso, porque vamos a pasar de una unidad mayor a una menor, por 10.000. Y por tanto nos daría 57.910 milímetros. Algunos instrumentos que se utilizan para medir longitudes, pues la regla graduada, el flexómetro, el calibre, que se utiliza para medir objetos pequeños y con mucha precisión, y el odómetro, o el que llamamos vulgarmente cuenta kilómetros, mediante el cual pues podemos saber los kilómetros realizados con un vehículo. Pasamos a las magnitudes de masa. Bueno, aquí no nos vamos a entretener tanto porque es semejante a las magnitudes de longitud que hemos dicho, es decir, varían de 10 en 10, solo que aquí la unidad fundamental en el sistema internacional no sería el gramo, que sería la que estaría en el centro, igual que antes estaba el metro, sino que es el kilogramo. La unidad fundamental es el kilogramo, pero para pasar a las otras unidades se hace exactamente igual que con las unidades de longitud. Varían de 10 en 10, por lo tanto, a la hora de convertir de una unidad a otra, se opera exactamente igual que hemos visto en el caso de las longitudes. Algunos instrumentos de medida de masa pues sería la báscula de baño, el peso o la báscula de cocina, dinamómetro, que como veremos en el tema de la fuerza, en realidad lo que mide son fuerzas, y la báscula de camiones. Pasamos a las unidades de tiempo. En este caso, la unidad fundamental es el segundo, que también es una de las 7 unidades básicas del sistema internacional. Y aquí es donde nos encontramos con que no todas las unidades varían de 10 en 10. Partiendo del segundo, que sería la unidad básica, como hemos dicho, sabemos que un minuto son 60 segundos y que una hora son 60 minutos. Por lo tanto, de hora a minuto tendríamos que multiplicar por 60. De minuto a segundo habría que multiplicar también por 60. Y al revés, si pasamos de una más pequeña a otra superior, pues ya sabemos que tenemos que ir dividiendo por los factores de conversión correspondientes. Sin embargo, los submúltiplos del segundo sí corresponden a un sistema decimal y así tenemos, por ejemplo, los decisegundos, que serían las décimas de segundo, los centisegundos o centésimas de segundo y los milisegundos o milésimas de segundo. Y estos funcionan exactamente igual que como hemos visto para las longitudes. Vamos a ver algunos ejemplos de conversión de unidades de tiempo. Primero vamos a pasar 3,5 horas
Aquí tendría que haber puesto una coma en vez del punto. 3,5 horas a segundos. Bueno, pues como hemos visto antes, para pasar de hora a segundo, ¿cuántos saltos hay? Hay un salto para pasar a minuto y otro salto para pasar a segundo. Son dos saltos, por lo tanto hay que multiplicar 2 veces por 60. Y eso es 60 por 60, que es 3600. Por lo tanto, multiplicamos 3,5 por 3600 y nos daría 12.600 segundos. En el segundo caso vamos a pasar 2000, en este caso el punto sí se refiere a unidades de millar, 2623 milisegundos lo vamos a pasar a minuto. Aquí tenemos que ver, para pasar de milisegundos a minuto, tenemos primero un salto de 10, otro de 10, otro de 10 y 3 saltos de 10 y el último salto de 60. Por lo tanto, sería, bueno, y además tenemos que dividir porque vamos a pasar de una unidad menor a una mayor. Así que tendríamos que dividir 2623 por 10, por 10, por 10 y por 60. Esto sería 1000 y esto sería 60, pues dividido por 60.000. Y nos quedaría 0,0437 minutos. Y por último, vamos a ver un caso un poco ya más extraño, que es pasar de 2 horas, 40 minutos y 30 segundos. No, perdón, tenemos antes este otro caso. Pasar 5,791 horas, pasarlas a hora, minutos y segundos. En este caso se trata de pasar de lo que se llama forma incompleja. La forma incompleja sería en la que expresamos en horas solamente y por tanto en forma decimal, a forma compleja, que sería aquella en la que expresamos el tiempo utilizando horas, minutos y segundos. Bueno, pues en este caso, para pasar de horas a horas, minutos y segundos, procedemos de la siguiente manera. En primer lugar, separamos la parte entera, que serían 5 horas, de la parte decimal, que sería 0,791. Perdón, esto está equivocado, esto serían horas, no serían minutos. 0,791 son horas también. Para pasarlas a minutos tendremos que multiplicar esta parte decimal por 60, que es lo que se ha hecho aquí, y entonces ya tendríamos minutos, ¿no? Al multiplicar este 0,791 horas por 60, ya lo que tendríamos son minutos, que serían concretamente 47,46 minutos. Las 5 horas las seguimos arrastrando, que serían las horas enteras. Ahora con los minutos operamos de la misma manera. Separamos la parte entera de los minutos, es decir, tendríamos 5 horas y 47 minutos exactos, más 0,46 minutos, que al multiplicarlo por 60 se convertirían en segundos. Y eso nos daría 28 segundos. Por tanto, al final, el resultado sería 5 horas, 47 minutos y 28 segundos. El último caso es al contrario, es decir, tenemos un tiempo expresado de forma compleja en horas, minutos y segundos y la queremos pasar a modo incomplejo, solamente en forma de horas. Bien, pues en este caso, lo que hacemos es la cantidad que tenemos en hora, la dejamos en horas, lógicamente, serían 2 horas. La cantidad que tenemos en minutos, para pasar la hora, la dividimos por 60. Y la cantidad que tenemos en segundos, para pasar la hora, la dividimos por 3600, o 60 por 60. Y haciendo estas operaciones y sumándolo todo, pues nos daría 2,675 horas.
Vamos a ver ahora las unidades de temperatura. Hemos visto que también una de las unidades básicas del Sistema Internacional es el Kelvin. Esa es la unidad de temperatura fundamental del Sistema Internacional y además pertenece a lo que se llama escala absoluta. Se llama escala absoluta porque se basa en el concepto de cero absoluto. El cero absoluto no es otra cosa que la temperatura más baja que se puede alcanzar. Como veremos en el tema de energía y de la energía calorífica, la temperatura es un indicativo de la agitación de las partículas que forman la materia. Por tanto, si nosotros a un cuerpo le vamos reduciendo la temperatura, lo vamos enfriando sucesivamente, las partículas cada vez tendrán una menor agitación, es decir, su movimiento será cada vez menor. Lógicamente, llegará un momento en que si lo enfriamos tanto, ya la agitación desaparece, es decir, ya no se mueven sus partículas, sean átomos, moléculas, de lo que están formados. Claro, en ese momento es cuando decimos que hemos llegado al cero absoluto. Y da la casualidad que ese cero absoluto, si lo medimos con otra escala termométrica, que sería la Celsius, que es la que utilizamos habitualmente, también llamada escala centígrada, pues da la casualidad que ese cero absoluto de la escala Kelvin, o de la escala absoluta, perdón, es menos 273 grados centígrados. Por eso, bueno, y además teniendo en cuenta que los grados o divisiones, como podemos ver aquí en esta imagen, los grados o divisiones de la escala absoluta, o Kelvin, son del mismo tamaño que los grados de la escala Celsius. Es decir, entre el punto de fusión del agua, que sería la referencia para definir el 0 grados Celsius, y el punto de ebullición del agua, que serían los 100 grados Celsius, porque así fue como definió Celsius su escala termométrica, lo que hizo fue decir, bueno, metió un termómetro en un recipiente con agua y hielo, es decir, en el que se estaba fundiendo el hielo, y esa temperatura la denominó como 0 grados de su escala. Y después ese termómetro lo introdujo en agua hirviendo y a esa temperatura que daba el termómetro le llamó 100 grados. Por lo tanto, quedaba una escala dividida en 100 unidades y cada una de esas unidades pues es lo que se llama un grado Celsius o un grado centígrado. Pues bien, la escala Kelvin o la escala absoluta, los grados de esa escala son del mismo tamaño. Por eso, en esta escala Kelvin o absoluta, la fusión del hielo, que serían 0 grados Celsius, en la escala Kelvin serían 273 Kelvin, porque ya hemos dicho que el 0 Kelvin serían menos 273 grados Celsius. Y luego existe otra escala, que es la escala Fahrenheit, que es la que usan los países de habla anglosajona, y en este caso, bueno, se basa en la fusión de otra sustancia distinta del agua, que bueno, no viene al caso, pero se da la circunstancia de que en esa escala el punto de fusión del agua correspondería a 32 grados Fahrenheit. Es decir, que la sustancia que utilizó Fahrenheit para definir su cero, el cero de su escala, es una sustancia que funde evidentemente a menos temperatura que el agua. Y luego, desde esa temperatura de fusión del agua hasta la de ebullición del agua, pues lo dividió en 180 partes. Por lo tanto, en este caso los grados Fahrenheit evidentemente son más pequeños que los grados centígrados y que las divisiones de la escala Kelvin, puesto que
entre las mismas temperaturas de fusión y ebullición del agua tenemos 180 divisiones en lugar de 100. Bueno, aquí tenemos las fórmulas que podemos utilizar para convertir las temperaturas de unas unidades a otras. Si tenemos, por ejemplo, una temperatura en grados centígrados o Celsius, simplemente le añadimos 273 y ya tendríamos la temperatura en Kelvin. Y al revés, si tenemos la temperatura en Kelvin, para obtenerla en grados Celsius simplemente le restamos 273. Porque, como hemos visto, el tamaño de los grados es el mismo. Sin embargo, en el caso de los grados Fahrenheit ya la cosa se complica porque no son del mismo tamaño los grados. Si tenemos una temperatura en grados Celsius, para obtener la misma temperatura en grados Fahrenheit tendríamos que multiplicar primero esa temperatura en grados Celsius por 1,8 y el resultado sumarle 32. Y al revés, si tenemos una temperatura en grados Fahrenheit, para pasarla a grados Celsius primero hay que restarle 32 y lo que resulte dividirlo por 1,8. Por ejemplo, en la novela Fahrenheit 451, es una novela distópica publicada en 1953 del escritor estadounidense Ray Bradbury, pues ese título de la novela hace referencia a la temperatura a la que arde el papel, pero expresada en grados Fahrenheit. Por eso se titula Fahrenheit 451. Bien, pues se trata de expresar esa misma temperatura, que es la temperatura a la que arde el papel, en las otras dos unidades de temperatura, en Celsius y en Kelvin. Bueno, pues simplemente es utilizar la fórmula que hemos visto anteriormente. A la temperatura en Fahrenheit le restamos 32, le dividimos por 1,8, 451 menos 32, 419, entre 1,8, 232,8 grados Celsius. Por lo tanto, esa es la temperatura a la que arde el papel expresada en grados Celsius o centígrados. Y ahora, una vez que tenemos la temperatura en grados Celsius, pues como hemos visto, solamente hay que sumarle 273 para pasarla a Kelvin. Entonces nos daría 505,5. Pasamos a las unidades de superficie. Esta ya es una unidad derivada y la unidad fundamental de superficie es el metro cuadrado. Un metro cuadrado nos lo podemos imaginar como un cuadrado que tiene 1 metro de lado, para hacernos una idea del tamaño que sería esa superficie. Aquí ya la cosa cambia porque para pasar de una unidad a otra, ya el factor de conversión no es 10, como hemos visto en otros casos, como el caso de la longitud, por ejemplo, ¿no? O el caso de la masa. Aquí el factor de conversión es 100. Bueno, pues porque para obtener, por ejemplo, cuántos decímetros cuadrados cabrían dentro de 1 metro cuadrado. Porque estamos diciendo que 1 metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados. ¿Por qué es así? Bueno, pues imagínense este cuadrado que lo dividimos en 10 partes este lado, en 10 partes esto, lo cuadriculamos. ¿Cuántos cuadraditos habría aquí? Pues 10 por 10, 100 cuadraditos. ¿Y de qué medida? Pues si hemos dividido 1 metro en 10 partes, cada uno de esos cuadraditos tendrá 1 decímetro de lado. Por lo tanto, en 1 metro cuadrado caben 100 decímetros cuadrados. Y de la misma manera podemos razonar para pasar de decímetros cuadrados a centímetros cuadrados, etc. En definitiva, en este caso, para pasar de una unidad a la siguiente, si pasamos de una unidad mayor a otra menor, pues tenemos que multiplicar por 100. Y si pasamos de una unidad menor a otra mayor, tenemos que dividir por 100. Y ya está, eso es lo único que hay que tener en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a resolver un problema que puede ser de tipo práctico, si queremos medir, por ejemplo, la superficie de una
de una habitación. Si la habitación es perfectamente rectangular, pues la cosa es más simple. Si tiene una forma un poco más extraña, como aquí, también tiene solución. Lo único que tenemos que hacer es dividir ese espacio, esa forma, en rectángulos. En este caso podemos dividirlo de esta manera y tendríamos el rectángulo A arriba y el rectángulo B abajo. Y ahora lo único que hay que hacer es calcular la superficie de este rectángulo, la de este, y sumarlas. En el caso del rectángulo A, pues tenemos que sabemos cuál es su base, que sería 3,5 metros, pero en principio no nos dan directamente cuánto vale la altura. Sin embargo, es fácil de calcular, ¿no? Porque si este lado de aquí son 3,8 metros y le quitamos este trozo que serían 2 metros, pues nos quedaría 1,8, es decir, que esta parte de aquí arriba sería 1,8. Por lo tanto, la superficie A sería 3,5 por 1,8, que son 6,3 metros cuadrados. La superficie B serían 5, que es la base, por la altura, que es 2, o sea, 10 metros cuadrados. Por tanto, la superficie total sería la suma de la superficie A más la B, que serían 16,3 metros cuadrados. También nos dice que la pasemos a centímetros cuadrados para que hagamos una conversión de unidades. Como hemos dicho, en este caso, para pasar de unas unidades a otra, a la siguiente, hay que multiplicar o dividir por 100. En este caso, para pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados, si nos vamos a la gráfica de unidades, queremos pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Hay dos saltos, uno para pasar a decímetro cuadrado y otro para pasar a centímetro cuadrado. Por lo tanto, hay que multiplicar 2 veces por 100, que sería lo mismo que multiplicar por 10.000. Así que eso es lo que hacemos y nos quedaría 163.000 centímetros cuadrados. Pasamos a las unidades de volumen, que también es una unidad derivada. En este caso, la unidad fundamental es el metro cúbico, que nos lo podemos imaginar si tenemos un cubo, que es esta figura, que es un prisma rectangular con todos los lados iguales. Pues un cubo, el volumen de un cubo sería el de una figura cúbica como esta, en la que todos los lados, los tres lados, midieran 1 metro. De la misma forma que razonamos antes para explicar por qué un metro cuadrado contiene 100 decímetros cuadrados, podemos razonar para decir que un metro cúbico puede contener 1000 decímetros cúbicos. Simplemente hay que dividir en esta cara por 10 un lado, por 10 otro, lo cuadriculamos y ya tendríamos aquí 100 cuadraditos, ¿no?, de 1 decímetro de lado. Si ahora esto lo extendemos a lo largo de esta cara, también dividiéndolo en 10 partes, pues tendríamos estos 100 cuadraditos multiplicados por 10, que serían 1000 cubos de 1 decímetro de lado, es decir, 1000 decímetros cúbicos. Por tanto, en este caso, para pasar de una unidad a otra, hay que multiplicar o dividir por 1000. Multiplicamos si pasamos de una unidad mayor a una menor y dividimos si pasamos de una menor a una mayor. Unidades de capacidad. Bueno, el concepto de volumen y capacidad lo podemos ver aquí en la siguiente diapositiva. Podemos definir el volumen como el espacio ocupado por un cuerpo. ¿Y entonces qué es la capacidad? Pues la capacidad sería el espacio que puede ser llenado por un determinado volumen. Esto, que puede parecer un poco confuso, si ponemos un ejemplo se ve claramente. Por ejemplo, un vaso vacío. Un vaso vacío, ¿qué capacidad tiene? Pues tiene una capacidad igual al volumen de líquido con el que se puede llenar. Por ejemplo, si en un vaso cabe un volumen de 1/4 de litro, perdón, en este caso sería 1/4 de decímetro cúbico, pues esa sería su capacidad. Lo que pasa es que se aprovecha la capacidad
para establecer unas unidades diferentes a las de volumen, lógicamente, si no, no tendría sentido. Y en este caso, las unidades de capacidad sí varían de una a otra de 10 en 10, como sucede con las unidades de longitud o las unidades de masa. Y la unidad fundamental, la unidad principal de capacidad sería el litro, y luego pues tenemos decalitro, hectolitro, kilolitro, igual que tenemos decámetro, hectómetro y kilómetro, y también decilitro, centilitro y mililitro. Y la relación entre el litro y sus múltiplos, o entre los múltiplos y sus múltiplos, sería la misma que la que tiene el metro con los múltiplos y sus múltiplos correspondientes. Por lo tanto, para pasar de unidades de capacidad de una a otra, pues operaríamos exactamente igual que hemos hecho con las unidades de longitud, puesto que varían de 10 en 10. Pero también tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre las unidades de capacidad y las unidades de volumen para poder hacer conversiones también entre las unidades de volumen y las de capacidad y viceversa. ¿Y cuáles son esas relaciones? Bueno, pues las relaciones que existen son las siguientes. Para empezar, un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Eso quiere decir que como un metro cúbico serían 1000 decímetros cúbicos, y como el decímetro es lo mismo que el litro, pues podemos decir que un metro cúbico son 1000 litros. De manera que ya sacamos ahí una relación importante, ¿no? El metro cúbico son 1000 litros. Esto es importante saberlo porque, por ejemplo, en la factura del agua, la compañía suministradora pues nos factura en base a los metros cúbicos que hemos consumido, no en base a los litros, sino en base a los metros cúbicos. Entonces, bueno, conviene saber que cada metro cúbico son 1000 litros. También hay otras dos unidades que son equivalentes, no solamente el litro y el decímetro cúbico, sino también son equivalentes el mililitro y el centímetro cúbico. Es decir, un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. ¿Por qué? Pues bueno, si razonamos de la siguiente manera, un litro son 1000 mililitros. Y a su vez, un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, como el litro y el decímetro cúbico son lo mismo, pues 1000 mililitros tienen que ser igual a 1000 centímetros cúbicos. O lo que es lo mismo, un mililitro tiene que ser igual a un centímetro cúbico. Vamos a hacer un problema para trabajar con las unidades de volumen y capacidad. Supongamos que tenemos una piscina de estas dimensiones que vemos aquí, 25 metros de largo, 15 de ancho y 2 de profundidad. Y supongamos que la estamos llenando, pero en un momento dado no la hemos llenado del todo. No la hemos llenado del todo, pero supongamos que sabemos cuántos metros cúbicos de agua hemos echado en la piscina. Y supongamos que esa cantidad son 525 metros cúbicos. Esa no es el volumen de agua que cabe en la piscina, puesto que no está llena del todo. Entonces, el agua se habrá quedado a una cierta altura con respecto al fondo. Vamos a llamar a esa altura H. Entonces, se trata de calcular a qué altura se ha quedado el agua con respecto al fondo. O sea, a qué altura tiene el agua que hemos echado, qué altura tiene con respecto al fondo, o qué profundidad tiene ese agua, que corresponde a un volumen de agua de 525 metros cúbicos. Bueno, pues ¿cómo se resuelve esto? Pues por un lado, sabiendo que el volumen de un prisma, que sería este el caso, es largo por ancho por alto. Sabemos que ese volumen de agua son 525 metros cúbicos y conocemos algunas de las dimensiones. Conocemos que ese volumen de agua está en una piscina que mide 25 metros de largo
15 de ancho, y ahora la altura del agua es la que nos falta, que es la h. Por lo tanto, estos 525 metros cúbicos tienen que ser el resultado de multiplicar 25 por 15 y por h. Si multiplicamos 25 por 15 nos da 375, por lo tanto 525 tiene que ser igual a 375 por h. Simplemente despejando la h, pasando el 375 al otro lado dividiendo, pues nos quedaría que h es igual a 1,4 metros. Y ahora, en segundo lugar, nos piden cuántas horas tardará en llenarse la piscina, partiendo de vacía, si el caudal de agua es de 100 litros por minuto. Perdón. En este caso, vamos a ver cuál sería el volumen total de agua que necesitamos para llenar la piscina. Simplemente multiplicamos todas las medidas de la piscina, 25 por 15 por 2, y nos da 750 metros cúbicos. O bien, en litros, para pasar de metros cúbicos a litros, ya hemos visto que un metro cúbico son 1000 litros, pues serían 750.000 litros. ¿Vale? Esa sería la cantidad de agua necesaria para llenar la piscina. Por el tema de proporcionalidad inversa, sabemos que el volumen de agua y el tiempo transcurrido son inversamente proporcionales. Perdón, son directamente proporcionales. Es decir, a mayor cantidad de agua, más tiempo necesitamos. Entonces, podemos aplicar la regla de proporcionalidad directa que hemos visto en el tema de proporcionalidad. Es decir, si sabemos, porque nos dicen el caudal, que 100 litros necesitan un minuto de tiempo, entonces 750.000 litros necesitarán un tiempo t. Despejando t, que sería 750 por 1 partido por 100, nos daría 7.500 minutos. Y si ahora esos minutos los dividimos por 60, nos daría 125 horas, que es lo que nos piden. ¿Cuál sería el tiempo en horas para llenar la piscina? Pasamos a la magnitud suplementaria de ángulo, que es el radián. Primero, ¿qué es un ángulo? Aquí lo vemos gráficamente. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas, y estas dos semirrectas tienen un punto común, que sería lo que se llama el vértice del ángulo. Consideramos ángulos positivos cuando digamos que partimos de esta semirrecta y nos movemos en el sentido antihorario, y se consideran ángulos negativos cuando partimos de esta semirrecta y nos movemos en el sentido horario. Bien, pues en el sistema internacional de unidades, la unidad fundamental de ángulo es el radián. ¿Y qué es el radián? Aquí lo vemos gráficamente. Supongamos que tenemos esta circunferencia que tiene un radio R mayúscula. Bueno, pues si yo trazo un arco de circunferencia, que sería esta longitud de aquí, es decir, es un trozo de la longitud de la circunferencia, pues supongamos que este arco de circunferencia mide justamente lo mismo que el radio de la circunferencia, mide R. Bueno, pues el ángulo correspondiente a ese arco que mide exactamente igual que el radio, eso es un radián. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos radianes tiene una circunferencia entera? Pues muy sencillo. Sabemos que la longitud total de la circunferencia es 2 por pi y por el radio. Entonces, si cada tramo de longitud de la circunferencia que vale un radio es un radián, y la longitud total son 2pi veces el radio, pues habrá 2pi radianes en toda la circunferencia. Es decir, que el ángulo total de una circunferencia será 2pi radianes. Y si nos quedamos con media circunferencia,
pues el ángulo correspondiente a media circunferencia será exactamente pi radianes. Bien, pues sabiendo eso, podemos ver qué relación hay entre los radianes y los ángulos, y los grados sexagesimales, que son los que normalmente solemos utilizar. Los grados sexagesimales se obtienen si yo divido el ángulo total de una circunferencia en 360 partes. Entonces cada una de esas partes sería un ángulo sexagesimal. Por ejemplo, la cuarta parte de la circunferencia serían 90 partes de esas 360, puesto que sería 360 entre 4 y daría 90. Por eso decimos que un cuarto de circunferencia, el ángulo que tiene son de 90 grados. De la misma manera, media circunferencia tendría un ángulo de 180, 3 cuartos serían 270 y la circunferencia entera sería 360. Para pasar de radianes a grados sexagesimales y viceversa, pues lo único que tenemos que saber es lo que hemos dicho antes, que media circunferencia son pi radianes por un lado y son 180 grados por otro. Si expresado en radianes serían pi radianes y expresado en grados sexagesimales serían 180. Por lo tanto, esa es la igualdad, ¿no? Que 180 grados equivalen a pi radianes. Por lo tanto, un radian sería 180 partido por pi, que serían aproximadamente 57,3 grados sexagesimales. Y por otra parte, si yo lo que despejo es un grado sexagesimal, pues sería pi radianes partido por 180. Bien, pues esa sería la unidad de radian y su relación con el grado sexagesimal. Y por último, vamos a ver cuál sería el uso correcto de las unidades. Primero desde el punto de vista de la ortografía y después desde el punto de vista de la resolución de problemas. En cuanto a la ortografía, debemos tener en cuenta que los nombres de las unidades se escriben siempre en minúscula, incluso en aquellos casos en que esa unidad se debe al nombre de un científico. Así, por ejemplo, pues tenemos el metro. Estamos hablando del nombre, no del símbolo, El nombre sería metro con todas las letras. Gramo, newton, aunque el newton hemos dicho que es una unidad, que veremos que es una unidad de fuerza, la unidad fundamental de fuerza, se debe al científico Isaac Newton, pues sin embargo cuando lo escribimos con todas las letras, es decir, cuando utilizamos el nombre de la unidad, no el símbolo, sino el nombre, también se escribe en minúscula. ¿Qué pasa cuando hablamos de grados Celsius, por ejemplo? Bueno, pues en este caso, grado, que sería la unidad, se pone en minúscula, pero Celsius, que es el nombre del científico que le da nombre a esta unidad, sí se pone con mayúscula. Igual que grado Fahrenheit, ponemos grado en minúscula, pero Fahrenheit en mayúscula. Vamos ahora con los símbolos, porque lo que hemos hablado es para los nombres, cuando expresamos la unidad con todas sus letras. Aquí vamos a hablar ahora de los símbolos. Los símbolos, sin embargo, se escriben todos en minúscula, excepto cuando derivan de un nombre propio. Entonces, ahora sí, ahora por ejemplo, el símbolo del metro sería en minúscula, el del kilogramo también, pero el del newton, aunque su nombre sí se escribe en minúscula, el nombre de la unidad, pero su símbolo se escribe en mayúscula porque deriva del nombre de un científico, en este caso de Newton. Igual que el vatio, que sería la W mayúscula, se escribe en mayúscula porque viene del científico Watt. Otra norma, los símbolos de los prefijos, estamos hablando ahora de los prefijos, se escriben también en minúscula, excepto como he dicho antes, a partir de mega. Entonces, centímetro, la C,
que es el prefijo en este caso, eso es minúscula. Kilogramos, la K del prefijo kilo también es minúscula, pero por ejemplo gigahercios sería G mayúscula, porque en este caso es la excepción, a partir de megahercio, o sea, de mega, giga y tera, son mayúsculas los prefijos, y luego esta H también es mayúscula en la unidad hercio, porque viene del científico Hertz, que fue el que estudió el tema este de las frecuencias, de las ondas. Y aquí, por ejemplo, tenemos terabyte, que, bueno, aquí también hay una excepción. ¿Por qué esta B es mayúscula y no es minúscula? Bueno, pues en este caso la excepción se debe a que en informática hay dos unidades que empiezan por B y que, bueno, normalmente se confunden. Una es el byte y otra es el bit. Entonces, para distinguir el byte del bit, pues la B mayúscula corresponde al byte y la B minúscula corresponde al bit. Es lógico, puesto que un byte son 8 bits. Entonces, el byte, digamos que es mayor que el bit. Es 8 veces más, por tanto, se usa la B para... Así que no es lo mismo, por ejemplo, cuando se habla de velocidad de transferencia de datos, no es lo mismo decir que es de tantos megabytes por segundo o de tantos megabits por segundo. Porque claro, en megabytes sería 8 veces más que en megabits. Muchas veces no se aclara, porque se habla de megas en general, pero no se especifica si son megabytes o megabits. Seguimos con las normas ortográficas. Los símbolos de las unidades no se pueden escribir en cursiva. Esto, sobre todo cuando usamos el ordenador, que podemos, por lo que sea, escribirlo en cursiva, y eso sería incorrecto. Los símbolos de las unidades siempre tienen que escribirse con letra normal, no en cursiva o itálica, que también se llama. El valor numérico y el símbolo de la unidad deben separarse por un espacio. Es decir, no podemos pegar la M al cero. En este caso, 20 metros es 20, el número por un lado, un espacio y luego el símbolo de la unidad, no pegado a el número. Y por último, al expresar una medida, no podemos poner el valor numérico y la unidad de medida con sus nombres. Es decir, no podemos poner el número que indica la cantidad en forma de nombre, 50 en lugar de número, y también la unidad en nombre en lugar de con su símbolo. Pero sí podemos hacer las otras dos combinaciones, es decir, podemos poner 50 con letras, pero kilogramos con el símbolo, o bien 50 con números y la unidad con su nombre, kilogramos. Lo que no se puede es esta mezcla, la cantidad y la unidad, las dos mediante nombres. Y ya sí que terminamos con qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de resolver problemas en las que vamos a tener que trabajar con distintas unidades. En este caso, la regla fundamental es que cuando utilicemos una fórmula de cálculo, tenemos que tener cuidado de que las unidades que utilicemos sean coherentes. ¿Y qué significa eso de que sean coherentes? Significa que en una ecuación sabemos que hay dos miembros. El primer miembro, luego el signo igual y luego el segundo miembro. Pues lo que quiere decir es que las unidades del primer miembro tienen que ser equivalentes a las unidades del segundo miembro. Bueno, eso como mejor se ve es con un ejemplo. Supongamos, como veremos en el estudio del movimiento, que si queremos calcular el desplazamiento de un móvil que se mueve con velocidad constante v, al cabo de un tiempo t, y sin que haya un desplazamiento inicial, pues la fórmula, como veremos, es esta. El desplazamiento e es igual a la velocidad por el tiempo. Esta fórmula, para poder utilizarla, utilizando unidades coherentes,
Si utilizamos unidades del sistema internacional, pues tendríamos que utilizar el metro para el desplazamiento, el metro por segundo para la velocidad y el segundo para el tiempo. Y entonces estaríamos utilizando unidades coherentes. Así que podemos utilizar metro para el desplazamiento, metro partido por segundo para la velocidad y segundo para el tiempo. Lógicamente aquí el segundo que está dividiendo y que está multiplicando se anularían y nos quedaría que metro es igual a metro. Por lo tanto, las unidades en los dos miembros son la misma. Pero también podríamos utilizar kilómetro para el desplazamiento siempre que utilicemos kilómetros por hora para la velocidad y horas para el tiempo, porque también tendríamos un sistema coherente de unidades. Aquí la hora que divide al kilómetro se iría con la del tiempo y nos quedaría que kilómetros es igual a kilómetros, es decir, tendríamos las mismas unidades en los dos miembros y por lo tanto tendríamos una ecuación con unidades coherentes. Por lo tanto, aunque en principio vamos a intentar casi siempre utilizar las fórmulas con unidades del sistema internacional, las unidades fundamentales básicas o por lo menos las fundamentales de cada magnitud, como hemos visto en algunos casos y seguiremos viendo a lo largo del curso, también podemos utilizar otras unidades siempre que el sistema de unidades sea coherente, como acabamos de explicar.